o a lo de ayer, en todo caso, porque el día de ayer, extraño, ¿no? Abimael Guzmán muere un 11 de septiembre y al día siguiente, el 12 de septiembre, se celebraba un aniversario más de la captura suya. 32 años han pasado desde la victoria que tuvimos contra Sendero Luminoso y el Perú celebra, por supuesto, hoy o ha celebrado ayer, la caída de Abimael Guzmán. ¿Quién fue Abimael Guzmán? A ver, para los chicos centennial que me están escuchando, no solamente cristianos, sino aquellos que no lo son. ¿Quién fue este señor Abimael Guzmán? ¿Y qué significó su captura allá en el 92, el 12 de septiembre del 92, a manos de un grupo de élite de detectives peruanos que la verdad le dieron cátedra al mundo sobre cómo se hacen bien las cosas, ¿eh? Atrapando a un tipo que había sido escurridizo durante tantos años? Casi llegó la noticia, llegaba la noticia que incluso decían que Abimael ya no existía, que había muerto o que que se había salido de la guerra civil, perdón, de la guerra popular, etcétera. No había sino una foto antigua de él, muy cachetón, con la barba entrecrecida, habiendo sido agarrado a mediados de los 80. La figura de Abimael Guzmán se había vaporizado. Nadie sabía realmente si realmente él estaba vivo o si se había convertido en solo una leyenda. Y ciertamente estaba vivo y la policía peruana lo llegó a capturar. Hemos invitado al ex general de la policía o general en retiro, Gastón Rodríguez, que además ha sido ministro del Interior en su tiempo y ha tenido un trabajo destacable dentro de la policía en el momento en el que él estuvo allí. ¿Cómo está usted, general? Buenos días. Fabricio, buen día, un gusto estar acá en tu programa. ¿Dónde estaba usted el día que capturaron a Abimael? En el año 92 yo trabajaba en la unidad de emergencia de la Policía ¿Qué Nacional. cargo tenía ahí? Era un oficial del grado de capitán. Capitán. ¿Sabes? Sí. ¿Y cómo resonó la noticia dentro de sus colegas, dentro de la oficina en la que usted estaba, etcétera? Bueno, fue un triunfo, yo creo que de todo el país. Vivíamos momentos aciagos, una situación de incertidumbre permanente. Yo recuerdo que en esa época los policías incluso iban a laborar en traje de civil, se habían dado disposiciones al respecto. Para no regalarse, digamos. Para evitar ser blanco de este ataque artero, cobarde, que era la característica de estos criminales, ¿no? Entonces fue una noticia que impactó, obviamente, también dentro de la Policía Nacional, por el trabajo articulado, profesional, pero sobre todo con mucho empeño puesto de manifiesto por parte de los detectives del GEIN, que fue un grupo especial de inteligencia formado a finales del gobierno aprista. Agustín Mantilla tuvo ahí mucho que ver, con el general Reyes Roca, que era el director de la Policía de Investigaciones. Y luego de eso, ya en el gobierno de Fujimori se complementa con Benedicto Jiménez, Miyachiro y con otros artífices de esta gran captura, ¿no? A ver, en general, ¿cómo estaba el país en ese tiempo? Para los chicos que no se recuerdan, ¿qué tipo de Perú era? ¿Y cómo lo percibía usted, que era capitán de la policía en ese tiempo? Fíjese, la doctrina del marxismo-leninismo y el maoísmo ejecutó una teoría que era del campo a la ciudad. Entonces comenzó la ILA en 1980. ILA es el inicio de la lucha armada. Inicio de la lucha armada, ¿no? Con el ataque a Churchis, previo a la votación de elecciones. Quemaron las ánforas, ¿no? Etcétera. Y ahí se inicia pues la lucha armada. Y trata de consolidar justamente el campo, la serranía del Perú, a través de acciones de intimidación de los pueblos que estaban, digamos, con un alejamiento de la presencia estatal, y que poco a poco ellos, a través de esta opción de miedo, de llevarles el terror, iban subordinando conciencias y captando adeptos, y se hacían del armamento con los ataques arteros de madrugada a puestos policiales que tenían 3 o 4 efectivos en las alturas de nuestro país, y se iban agenciando el armamento hasta que se iban consolidando como una fuerza ya de ataque. Llegan a formar ellos, alrededor del año 87, el Ejército Guerrillero Popular, que ya era una especie de unidad, digamos, de ataque, que direccionaban ellos su accionar a ciudades más grandes o a puestos policiales y militares de mayor connotación. Todo ello siempre con el mismo objetivo, de subordinar a la población y de ir ganando espacios
desde el campo hacia la ciudad. Y posteriormente comienzan a entrar ya a la ciudad, ya vienen los atentados en Lima, los apagones, en estos apagones las hoces y martillos que se ponen, En Latas, en los cerros, ¿no? yo lo recuerdo en el claramente. Cerro San Cristóbal. Yo lo ¿no? recuerdo bien eso. Era terrorífico para un niño como yo de 10, 11 años. ¿Ah? Claro, fíjate, cuando comienzan a entrar en el año más o menos 84, 85, llegaron a poner la hoz y el martillo en el cerro de la escuela de oficiales de la policía, en la campiña. Hubo un apagón general y prendieron la hoz y el martillo. O sea, ahí nomás a 400 metros de donde estaban todas las instalaciones. O sea, eran de pensamiento osado, ¿no? Eran audaces en su accionar, pero su bandera era pues el golpe de mano a traición, los ataques premeditados, planificados, que pusieron a mal traer muchas veces a las fuerzas del orden. Lograron ataques contundentes en Uchiza, por ejemplo, ¿no? Hasta 3 veces atacaron Uchiza en la selva, cuando ya ellos comienzan a bifurcarse de la zona de Ayacucho y entran al Valle del Guayaga, ¿no? Ajá. También a lo que es el Braen, ¿no? El Valle del Río Mantaro y Lene, y comienzan con sus actividades ya hacia la ciudad. El inicio de la lucha armada de los años 80 sorprendió al Estado peruano. Para los que no recuerdan, el director de en esa época la Guardia Civil del Perú advierte la información de inteligencia que tenía la Guardia Civil de que se empezaban a producir estos brotes de terror, y el presidente entonces le indicó que eran avigeos. Belaúnde. ¿No? Belaúnde. Avigeos son rateros de ganado, ladrones de vacas, de Sí, ovejas. porque etc. obviamente la intención era no, pues, crear zozobra en el país y pretender que con una acción policial se podía controlar, ¿no? Esta situación obviamente incluso le costó la destitución al director de la policía de ese momento, ¿no? Lo mandaron de agregado a Washington. Luego regresó, cuando se dieron cuenta que realmente había sido un error del gobierno, ¿no? Pero obviamente nos tomó a todos por sorpresa, y es ahí donde la policía también pierde espacio en lo que era la comunidad, en el poblador común y corriente, en las ciudades, porque comenzó a distribuir a sus recursos humanos que no tenían la preparación para enfrentar una guerra contra la subversión, y se llevaba pues al personal de la Unidad de Servicios Especiales, los que usan el casco y el escudo acá en Lima, y como hacían ejercicio, pues es un concepto equivocado que se tiene muchas veces, ¿no? Es igual cuando se quiere militarizar la seguridad. No, pero ellos hacen ejercicio, ellos tienen FAL, ellos disparan, ¿no? No es eso. O sea, el tema es que hay que tener una preparación para el tema que se quiere realmente combatir. En este caso, la policía descuida la ciudad, envía todos sus efectivos a la zona de Ayacucho, donde estaba focalizado el tema del terror. Y obviamente que no fue la solución concreta, porque se atomizó el accionar subversivo y terminaron acá en la ciudad, ¿no? Vimos ya el atentado de Tarata, que fue, digamos, ya el stop, ¿no? Hasta Sí, aquí nomás, exacto, ¿no? sí. Y este grupo especial de inteligencia puso como objetivo principal la captura de los altos mandos senderistas, porque en el estudio que se hizo a través de la inteligencia se logró perfectamente establecer de que ellos funcionaban como una estructura organizacional, con un jefe, una jefatura, y tenían mandos políticos militares, ¿no? Se llegó en este estudio del GEIN a identificarlos, ¿no? Y comenzaron las capturas. Y estas capturas obviamente iban desarticulando la organización, hasta que se puso como objetivo la captura que se dio en Surquillo, en el inmueble, en donde la bailarina Maritza Garrido Leca, ¿no? Con su pareja, tenían escondidos pues a Abimael Guzmán, y se realizó toda una estructura operacional. El apelativo de ellos era Lolo y Lola, ¿no? La pareja. Y en el segundo piso estaba pues Abimael Guzmán, sí, con el N. El señor Inchauste, yo no me acuerdo su nombre, el señor Inchauste. Claro. Bueno, un terrorista que salió libre. Exacto. Después, etcétera. Sí, entonces, ¿qué significó para el país? Obviamente el inicio de la pacificación
con respecto a lo que era el accionar de las huestes del terror. A ver, ¿podría haber llegado Sendero Luminoso al poder? Si no hubiera habido una acción decidida, si no hubiera habido coraje y decisión por quien encarnaba en ese momento la presidencia de la República para poder ponerle coto a esto, y definitivamente hubieran escalado. No sé si hubieran logrado tomar el poder, pero sí hubieran generado mucha zozobra y mucho daño en nuestro país. A ver, si alguien como Martín Vizcarra hubiese estado en ese momento en la presidencia, no quiero personalizar, pero si alguien más o menos como del pensamiento del Partido Morado, por ejemplo, o de tal o cual partido similar, ¿podría haber pasado lo que pasó estando Fujimori en la presidencia? ¿Podría haber pasado una victoria como esa contra Sendero? ¿O cómo habría sido el manejo del gobierno desde una perspectiva pues, del Partido Morado o de algún progresista Claro, del GIOI? lo que pasa es que los personajes a los que tú te has referido son los que están identificados con la caviarada, que le llaman acá, ¿no? Sí, claro. Pensamiento progre, ¿no? Y en donde definitivamente los temas de derechos humanos se ven, digamos, con una óptica que es parcializada, beneficiando supuestamente a ojos vista a las personas que realmente originan los daños y poniéndole como un antecedente de que están haciendo una protesta legítima. Entonces, Exacto. esa legitimación de la protesta hace que se escuden en estos derechos humanos para generar caos, destrozos, incluso muertes, como era en la época del terror. Y toda esa estructura que se tiene para poder defenderlos se pone en funcionamiento teniendo como pretexto justamente la violación de estos derechos humanos que tienen una característica, yo diría, fundamental. Los derechos humanos son universales. Exacto, sí. No son para una determinada ideología o para una determinada forma de acción. Son para todos. Entonces, cuando vemos que en un ataque terrorista salían estos progres a defender a la policía, que era justamente la que estaba poniendo el pecho por toda la comunidad. Entonces, implantarnos ideas trasnochadas y sobre todo ideologías desfasadas en esta época resulta una tarea bastante ociosa por parte de ellos, pero que la población tiene que estar siempre prevenida, al tanto, al corriente de lo que significa ir en esos caminos. Si tú me preguntas si hubiera sucedido con este tipo de gobernantes, yo creo que hubiera sido mucho más fácil para Sendero Luminoso poder consolidarse y tratar de llegar al poder. Tiene que haber, en estos casos, acciones decididas que mezclen la parte estratégica con la parte operacional. Hoy en día los sistemas de seguridad funcionan así. Dejaron de ser servicios para ser sistemas. Y un sistema básicamente tiene su fortaleza en dos pilares, la estrategia y la tecnología. En este caso era la estrategia y la inteligencia para poder fortalecerla. Pero tiene que haber acciones contundentes y en ese caso hay que tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque en este vaivén de enfrentamientos con la progresía, siempre te van a poner la soga al cuello. Luego que termines tu mandato o luego que realices las acciones, el 80% o 70% del país probablemente va a estar a favor de algo que es lógico a todas vistas, ¿no es cierto? Pero siempre hay un 30% que va a estar en contra y dentro de ese 30% va a haber un 10% que va a ser recalcitrante en las medidas que tú tomes y que te van a perseguir. Por eso es que hay mucha gente con capacidades en este país que no quiere saltar a la arena política justamente porque no se quieren comprar el pleito de vivir una vida incómoda con persecuciones y con notificaciones judiciales todos los días, todas las semanas y sobre todo que cuando voltees no haya nadie a tu costado y te das tú solo el que te tengas que defender. Eso también es algo que los políticos de hoy en día, ya en este inicio que se va a dar de la carrera electoral, tienen que tener en cuenta. O sea, el sistema de justicia tiene que ser reestructurado en este país. No se puede politizar la justicia como está viéndose actualmente para perseguir a los políticos. Y por eso es que los políticos en algún momento, a través del Congreso, plantean una reestructuración de la ley contra el crimen organizado, justamente porque ven que la justicia se ha politizado y ya no es la persecución solamente del crimen, que debería ser la principal preocupación del Ministerio Público, sino es defender la normatividad para seguir orientándola a la persecución política. Y eso es todo el meollo del asunto. Usted ha sido una víctima de eso en algún momento. Usted fue ministro del señor
Yo fui de Vizcarra y de Merino. no, de Merino, ¿verdad? En el tiempo de Merino de Lama, el presidente interino que tuvo el país después de que el Congreso pues inspectorara a Martín Vizcarra ciertamente por todo lo que hizo, usted fue una víctima de la caviarada. Fueron contra usted feo, incluso lo quisieron llevar a los tribunales. Hubo un antejuicio que bueno, hizo las cosas que tenían que hacerse y lo dejó usted libre de ese asunto. Sí, Pero sufrimos toda la... podría haber estado en prisión usted. Claro, sufrimos toda la parafernaria mediática, ¿no? De los medios que trabajaban con ellos y que cuando Manuel Merino dijo que se acababa la mermelada, saltaron al cuello haciendo transmisiones 24/7 de dónde tenías que ir, dónde tenías que juntarte para marchar en contra del gobierno, para salvar a su presidente, que era Vizcarra, ¿no? Ahora, ¿lo tenía claro usted hasta ese entonces o recién a partir de ahí usted entiende realmente qué nociva era la caviarada para el país? Uno tiene conocimiento de muchas situaciones durante su vida, tanto personal como profesional, pero una cosa es conocer lo que realmente hay a tu alrededor y otra cosa muy distinta es vivirla. Vivirlo. Cuando exacto. tú vives, experimentas sensaciones, emociones, ¿no? Y hechos. Entonces, claro, cuando ya yo me tocó vivir la persecución de la caviarada, yo decía como hasta ayer yo era un ciudadano común y corriente y hoy día soy de lo peor, ¿no? Mis 35 años de servicio que fueron brindados siempre en procura de la defensa de la sociedad. En la primera gestión con Vizcarra, todos los días le gritaban a los policías héroes y mártires porque estaban luchando contra el COVID y nosotros estábamos en la calle. Yo estuve en el foco de la infección del COVID en Iquitos, y en Iquitos dentro de lo que fue el foco, el mercado de Belén, ¿no? Entonces todo eso como de un momento a otro, por esta avalancha mediática, de acusarnos además de situaciones pues absolutamente fuera de lugar, ¿no? Ahora, ¿y cómo, en ese razonamiento, siguiendo ese hilo de pensamiento, cómo ha visto usted los tweets de odio contra Alberto Fujimori? O sea, la señora Sigrid Bazán, la señora Verónica Mendoza, el señor Aníbal Torres, a ver, qué persona para oscura, ¿verdad? Lamentable, pero es una forma de acción, pues. O sea, esa es su forma de actuar de ellos. A ellos no les puedes pedir, oye, qué barbaridad en este momento de congoja. Se les acabó el muñeco de para pegarle, dolor. porque no va a haber muñeco para quién pegarle. Así ¿no? es, pero no les puedes pedir que cambien su esencia. Lo que están haciendo ellos es mostrarse tal como son. Son odiadores, son gente que todo el tiempo está buscando las cosas equivocadas o malas de un gobierno para imponer su ideología, son sesgados en sus pensamientos y en sus críticas. Cuando hay algo que es de parte de uno de ellos que se haya cometido, no importa lo que sea, hay que mirar de costado. Pero cuando comete el otro pensamiento ideológico se van con todo, ¿no? Y llegan hasta la CIDH, a las ONG, ¿no? Comienzan a generar corrientes de opinión en el extranjero, movilizan gente para poder ir contra la idea o contra la reforma o contra la actuación del gobierno de turno. Y ya los conocemos, entonces tú no le puedes pedir a ellos que muestren un mensaje de arrepentimiento o de dar el pésame a la familia, que sería algo que los engrandecería, pero no está dentro de su esquema. Su esquema es siempre estar al ataque y estar criticando las situaciones, sobre todo cuando ellos no forman parte del gobierno. Cuando forman parte del gobierno son sus intereses, ahí sí, bueno, el funcionario es más o menos, tiene cualidades o es bueno, ¿no? Pero cuando hay otro que es técnico, profesional, pero no es de su ideología, hay que atacarlo con todo. Entonces, no le podemos pedir peras al olmo, mi querido Javier. Es Cajadillo. No se preocupe, general, yo sé. A ver, Alberto Fujimori, a ver, ¿cómo tendría que pasar a la historia? No sé si es muy temprano para hacer un análisis de ese tipo, pero ¿cómo lo vislumbra usted? Fíjate, yo creo que Alberto Fujimori tiene su espacio en la historia. Fue un excelente presidente que nos libró del terrorismo. Yo creo que tuvo también actuación destacada en el tema de la consolidación de la paz con el Ecuador. Y creo que Alberto Fujimori fue, un anti-establishment total, ¿no? En lo social, en lo cultural, en lo político, en lo económico posteriormente, ¿no? Cuando aplicó las medidas del Fujichoc
para poder controlar la inflación galopante que habíamos heredado del gobierno anterior, ¿no? Y pienso que si algo tuvo para poder ejercer su función presidencial fueron actitudes de coraje, de valor, pero sobre todo de decisión. ¿Qué es lo que está faltando hoy en día en el país? Si tú no tomas decisiones bajo el pretexto que tienes que asumir luego responsabilidades, estás perdido, porque un cargo en la función pública Sí. hace que frente a situaciones disímiles o situaciones graves, se tomen decisiones que no necesariamente estén apegadas a lo lógico o a lo normal o a lo consuetudinario. Tienes que tomar, hay veces, decisiones que salgan, que se aparten de eso, obviamente sin violar ninguna legalidad ni derechos humanos, pero luego de eso hay que asumir las responsabilidades. Y ahí es donde viene el disloque, que hay funcionarios públicos que solamente se dejan llevar por la corriente y que otros, cuando quieren hacer esto, son inmediatamente criticados o atacados con quienes defienden el statu quo de la informalidad, de la criminalidad, y que lamentablemente se ven contra la pared, como lo que le está pasando al ministro del Interior actual, pues, ¿no? Que tiene una avalancha de caviares encima porque se enfrentó al Ministerio Público. Y eso lo saben todos, ¿no? Al margen de las cosas buenas o malas que pueda estar haciendo, el principal problema es, ya le abrieron proceso, la fiscalía, Pero, le van a seguir abriendo más procesos mientras siga sucediendo eso. general, pero déjeme decirle que ese asunto de los caviares en la judicatura, llámese Poder Judicial o Ministerio Público, eso ya está en franca caída, ¿eh? O sea, Ojalá. ya entró en estado de colisión ese asunto. Ojalá, y creo que... No sé si demore mucho, puede ser Claro. que demore un tiempo en que Claro, se porque estrelle el avión, pero no sí está puedes en caída. utilizar, como te dije hace un momento, la política no puedes politizar la justicia, ¿no? O A ver, sea, no puedes odiar tanto sin que ese odio no se te revierte. En Así algún es, momento, así es, porque así el odio es corrosivo. El odio destruye al que está odiando en primer lugar. así es. Y definitivamente yo creo que esas actitudes del Ministerio Público y algunos fiscales definitivamente han calado en la misma población, ¿no? Hoy en día el principal problema de la ciudadanía es la seguridad. Todos claman por seguridad, pero si tú tienes a una policía o a un sistema de seguridad que está tratando por todos los medios, con las carencias logísticas que tiene, enfrentar este delito, y ves a los jefes de la policía, a los generales de diferentes reparticiones, quejándose de las acciones del Ministerio Público, ¿cuál es el derrotero? Entonces tú no puedes tener a un fiscal de la nación que salga a decir, bueno, mis fiscales son independientes, pues no, yo no puedo hacer. Entonces, ¿para qué es el fiscal de la nación? Exacto. Tiene por que supuesto haber, que tiene sí. que haber medidas, no solamente los comunicados donde salgan que han expulsado o han retirado a tal o cual fiscal por no proceder adecuadamente, como ha sido en el caso de Barranca, ¿no? Con la agresión a 2 policías con botellas que los cortaron y la fiscal, a pesar de todas las evidencias, les dio libertad. Como está sucediendo, como si fuera una especie de revanchismo contra el sector interior, porque dentro de la policía se piensa eso también. O sea, como el ministro está enfrentado al Ministerio Público, como los generales salen a comunicarle a la población que el Ministerio Público suelta a todos los delincuentes, entonces, ¿qué es esto? Una especie de revancha, que cuando hay un ataque contra la policía, los criminales, los delincuentes tienen que salir en libertad. Eso se tiene que corregir, pero tiene que venir del más alto nivel, pues. El fiscal de la nación no puede salir solamente con todos sus fiscales supremos a criticar que la investigación no puede estar en manos de la policía, cuando sabemos que en todas partes del mundo la investigación la hace la policía. Cuando sabemos que existe una constitución política del Estado y que su artículo 166 fija la finalidad fundamental de la Policía Nacional y en su último reglón dice, previene, investiga y combate la delincuencia. Entonces, ¿cómo puede investigar si no investiga? No sé, no lo entiendo esa parte, ¿no? Es verdad que sí. A ver, general, si me permite usted decirle algo, yo creo que usted es una de las personas que ha vivido en carne propia el ensañamiento caviar y creo que usted ha sido una víctima de ellos, por supuesto. Alguien que lo hizo muy bien, porque usted como ministro lo hizo bien. Yo era reportero en ese tiempo y vi su trabajo y vi la manera como usted estaba enfrentándolo, así que
tarde o temprano las cosas van a caer por su propio peso. Yo lo veo a usted bien, en libertad, con salud, con su familia, con chamba, y no sé si a los caviares al final eso es lo que le va a terminar pasando. Más de un odiador seguramente va a cosechar lo que sembró. Seguramente, sí, y es tiempo de derrotar toda esa insanía, tanto desde el punto de vista operativo como también ideológico, como dices tú. ¿No? En el operativo es todo lo que significa el crimen, una lucha frontal contra la criminalidad, pero con estamentos que son fundamentales para derrotar a la criminalidad. Y para mí, básicamente, Fabricio, es el tema de la estructura penitenciaria. Fíjate, tú puedes tener todos los planes que ¿Privado o quieras. público? INPE. El INPE. ¿INPE privado o público? Ah, bueno, si hay que privatizar en buena hora. La cosa es que funcione y que haya dónde poner. Mira, hay 136% de sobrepoblación penal. Pero ya pues, general, ¿qué cosa estamos esperando? Yo siempre voy a insistir en eso, así como insisto que las AFP son un robo legalizado, voy a insistir en este asunto. Ahí arriba en Puno, ahí en la puna de Tacna, hay unas pampas bien bonitas que falta que se construya algo ahí. Te dije hace un A momento, 5.000 metros sobre el nivel cuando del me mar. preguntaste de Fujimori, te dije coraje y decisión. ¿Dónde está la decisión? No hay decisión no se puede construir Una un linda penal. cárcel de 30.000 personas, una calle, otra de 40.000, en una puna más allá. Por eso, ¿dónde pones todos los delincuentes? Porque mira, hay un círculo vicioso pues que se llama la puerta giratoria, que ya todos lo conocen. Sí, claro. La policía agarra, el Ministerio Público suelta o el Lo Poder metes al Judicial ladrón suelta. por acá y sale por acá. Exacto. Entonces, ¿cómo rayos combates tú la actividad criminal si de las 10 bandas que agarras, 11 están libres? ¿Cómo? O sea, solamente el delincuente va mutando. Se va a otro distrito, porque ya pues aquí el policía está fastidiando mucho, ya me capturó 3 veces, me voy a otro distrito, pero la inseguridad sigue. General, es un largo tema para hablar, seguramente lo vamos a invitar en breve para seguir Cuando quieras, desmenuzándolo. cuando quieras. Por favor, muchas gracias y es usted bienvenido cuando guste. Gracias, Fabricio, un abrazo para ti y para todo tu público. Bien, ha sido el general Gastón Rodríguez con nosotros, exministro del Interior. Vamos a una pequeña pausa y vamos a hablar sobre inseguridad ciudadana. A ver, acaban de atentar contra la empresa de buses Vipusa en Ancón. Es el segundo ataque en 48 horas y quien va a venir, además, es presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, porque 1.400 bodegas sufren extorsiones mensuales en el Perú. Y por lo menos 230.000 MIPES, entre ellas varias bodegas, han tenido que cerrar este año. ¿Por qué? Porque los extorsionistas están desangrando a las bodegas del Perú. Con eso regresamos.